Adriana González Daibar nace en Ponce, Puerto Rico. Nací en una familia donde mi papá era puertorriqueño y mi mamá es colombiana. Mi mamá tenía un amigo que era brasilero. Este amigo que tenía mi mamá era una persona que practicaba lo que es la magia blanca, pero él le dice, lo que tú estás cargando es una niña, le dice a mi mamá. Wow. Y a mi papá le dice, y es una niña que va a ser muy reconocida en las naciones, es alguien que va a ser importante y va a llegar a las naciones. Desde la edad como de los 6 años, 7 años, yo comencé a recibir mucho rechazo en las escuelas. De momento yo me levanto porque de la casa de la muñeca comienzan a salir voces. No hablaban español. Wow. Era como un lenguaje completamente raro, pero eran como unas voces como bajitas, pero a la misma vez como chillonas. Buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido a su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana urbana, pero que también trae un contenido que te acerca a Dios. Tú sabes, yo digo Dios te bendiga porque voy a eliminar la palabra bendiciones, porque veo que a algunos hermanos esa palabra me le causa, para que no se me distraigan, que el que bendice el enemigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y estamos aquí en un capítulo más de una de las sesiones que más le gusta a las personas, y es la vida de un profeta. Y el día de hoy traemos a una profeta internacional, una profeta querida de la familia, y es Adriana González de Aybar. Hermana, bendiciones y bienvenida a mi canal Pedro el Heraldo, Bendiciones. y que en este momento se convierte en su casa. Amén, amén. Muchas gracias por tenerme aquí en tu hogar. Primeramente le doy gracias a Dios, porque Dios es el que une, ¿verdad? Propósito, Él es el que hace propósitos. Y para mí es una bendición estar aquí, ¿verdad? Gracias a ti por la oportunidad, por ser el canal de bendición. Yo sé que no solamente para mí y para mi esposo, sino para muchas vidas que sé que han sido impactadas por su canal. Así que Dios continúe usándote. Amén. Hermana, dígame dónde nace su familia, porque aquí tratamos de llevar, hacerle entender a las personas que el que Dios usa a las personas en el don de profecía, al pastor, al evangelista, no es un robot, no Claro. es una persona superhéroe, simplemente es un ser humano elegido por Dios y que cumple un rol, y que es una persona común y corriente que simplemente se rindió a los pies de Dios y deja que Dios haga su voluntad en su vida. Amén, así mismo es. Bueno, Adriana González Daibar nace en Ponce, Puerto Rico. Estamos en la isla vecina de ustedes. Nací en una familia donde mi papá era puertorriqueño y mi mamá es colombiana. Mis papás se conocen en Colombia, se casan y se mudan a Puerto Rico. Wow. Sí. Tú sabes, cuando, en el 97 fui a jugar pelota. Yo fui a Peñuelas Oh, wow. y fui a Loíza, y también fui a Ponce, una plaza grande que tienen, no sé ¿En el cómo que pueblo se de llama. Ponce o La Guancha? Yo sé que hay un mall, ¿no? En Ponce. Sí, Plaza del Caribe. Esa, ahí Ok, fui, sí, allá sí, sí. y fui a una plaza en Carolina, muy grande también. Ah, qué nice, sí. Bueno, pero me encantó Puerto Rico, y de verdad Sí, que bienvenida a República Dominicana, que sé que es gracias. tu segunda casa. Sí, así es. Entonces, adentrándonos en la historia, eh, ¿cómo tú entiendes que desde tu juventud o Ujú. desde tu crecimiento sentiste que ese llamado, o que hoy tú dices, Dios me usa en la profecía o Dios me revela cosas, pero desde el pasado Ujú. venían pasando situaciones? ¿Hay alguna que tú recuerdes? Claro, para contarte un poquito, ¿verdad? Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi mamá tenía un amigo que era brasilero. Este amigo que tenía mi mamá era una persona que practicaba lo que es la magia blanca, hacía todo este tipo de cosas. Entonces, cuando mi mamá queda embarazada de mí, ella viaja a Colombia, ¿verdad?, a darle la noticia a sus familiares y en esa reunión ella se encuentra a este amigo. Entonces, obviamente la felicita, ay, qué bueno, estás embarazada, qué bueno por ti, me alegro. Pero él le dice, lo que tú estás cargando es una niña, le dice a mi mamá. Wow. Y a mi papá le dice, y es una niña que va a ser muy reconocida en las naciones, es alguien que va a ser importante y va a llegar a las naciones.
¿Qué pasa? Que cuando mi mamá recibe estas palabras de esta persona, mis papás, como no eran cristianos, ¿verdad? No, yo no vengo de casa cristiana, sí conocedores de Dios, sí conocedores de la palabra al punto nivel católico, como tú Bien, sabes que bien. uno nace, la cultura católica, pues a ese nivel, pues mis papás no pensaron jamás que iba a ser en el evangelio, sino que ellos pensaron que de pronto iba a ser una artista, una modelo famosa, una actriz, algo así. Entonces ellos pues se emocionaron en el momento porque dijeron, wow, mira, mi bebé, o sea, va a ser alguien importante, pero jamás se dieron, o sea, como que nunca lo pensaron que iba a ser en el evangelio. Wow. Sí. Entonces, cuando yo nazco, ¿verdad? Yo nací, ¿verdad? Y comencé a crecer, pero ¿qué pasa? Que desde muy pequeña, desde la edad, mira, desde la edad como de los 6 años, 7 años, yo comencé a recibir mucho rechazo en las escuelas. Yo no encajaba con los compañeros de clase, me hacían mucho rechazo. Y entonces eso comenzó a crear en mí mucha inseguridad, mucha baja autoestima, y yo no entendía el por qué. Yo decía, pero no entiendo por qué me rechazan si yo no le hago nada malo a nadie. Yo lo que quiero es, tú sabes, tener amiguitos, amiguitas, compartir. Pero desde muy pequeña yo comencé a sufrir el rechazo del exterior. Wow. Entonces, cuando yo cumplo la edad de los 7, aproximadamente 7 años, yo me recuerdo que yo tenía mi habitación muy bonita, yo tenía una casa grandísima de muñecas, y la casa de muñecas estaba completamente forrada de muñecas por dentro. Y yo me acuerdo que una noche yo estoy durmiendo en mi habitación, común y corriente, nada inusual, hasta que de momento yo me levanto porque de la casa de la muñeca comienzan a salir voces. Wow. Dios mío. Pero de esa casa de la muñeca, cuando yo empiezo a escuchar las voces, me dio mucho, mucho miedo, y yo arranqué para el cuarto de mis papás. Y estuve durmiendo con mis papás un tiempo porque yo no quería ni siquiera entrar a la habitación, porque yo le decía a mi papá, es que hay algo en esa casa. Y mi mamá iba, revisaba, mi papá incluso sacó las muñecas de la casa y me decía, no, vente, vamos a intentarlo para que te quedes en tu cuarto esta noche. Y yo huyendo porque lo que yo había sentido esa noche de verdad fue algo que fue horrible, o sea, fue un temor horrible, escalofriante. Pero tú no sabes, o sea, que tú no recuerdas qué te decían en esa voz. No me recuerdo exactamente lo que me decían, porque es que ni siquiera me hablaban, no hablaban español. Wow. Era como un lenguaje completamente raro, pero eran como unas voces como bajitas, pero a la misma vez como chillonas. Wow. Entonces eran varias, y era como que una por aquí, o sea, como vuelvo y te digo, tenía la casa, y la casa tenía, me acuerdo que tenía una ventana a la izquierda, una a la derecha y dos de frente, y salía por un lado. Era como una cosa tan extraña que daba, o sea, yo me aterroricé, y lo que empecé a sentir sentí hasta escalofríos y todo cuando salí de mi habitación por esa situación que tuve. ¿Y cómo pudo sobrepasar eso? ¿Cómo se calmó eso que estaba pasando? A los meses, mis papás deciden mudarse, Ah, bueno. entonces, porque ya la casa donde vivíamos ya era muy pequeña. Entonces, mis papás deciden mudarse a una casa más grande. Entonces, cuando ya nosotros nos mudamos a la casa más grande, ya entonces, como quien dice, yo decía, no, pues aquí no va a pasar nada. Entonces, ya mis papás se deshicieron de la casa. O sea, la casa no vino con la mudanza. Porque para mí entender, la casa era el problema. Yo no sabía Exactamente. lo que estaba pasando. Yo tenía 7 años, alrededor de 7 años. O sea, ¿cómo una niña de 7 años va a decir, no, espérate, que esto es raro, esto no es algo normal? No, no está para Yo lo analizarlo. miraba como que es la casa. Uy, no, la casa, me da miedo porque es la casa, los ruidos vienen de ahí. Dios mío, Padre Sí. Celestial. Y entonces, ¿cómo fue tu juventud? Aparte del rechazo, ¿cómo entonces tú trabajaste ese rechazo para poder seguir adelante? Porque no es fácil. Sí, no es fácil. Vuelvo y te digo, toda mi vida he sufrido lo que es el rechazo, ¿verdad? Mientras yo iba creciendo, las cosas iban aumentando, me empezaron a hacer también mucho bullying. Me hacían bullying porque mi papá era cuando mi papá me tuvo, mi papá ya era una persona mayor. O sea, mi papá le llevaba a mi mamá alrededor de 20, 22 años de edad. Wow. Entonces, los muchachitos pueden ser muy crueles. Por eso es que yo, una de las cosas que le digo a mis niños es, ustedes tienen que ser empáticos, ustedes tienen que ser compasivos. ¿Por qué? Porque los niños pueden ser crueles, al nivel de que a mí me decían, los mismos compañeros de mi salón me decían, ay, es que ese es tu abuelo, jajaja, tu abuelo. Entonces, Wow. uno lo ve ahora como una bobería, ¿verdad? Algo tonto, pero para un niño no es algo tonto. O sea, es una palabra que en el momento, o sea, le afecta, y más cuando es un niño
que ya lleva batallando tanto con el rechazo del Exacto. exterior. Entonces, yo fui creciendo y seguí teniendo bastante rechazo. Pero ¿qué pasa? Las cosas cambian cuando yo decido meterme en una escuela de modelaje, porque aparte de eso fui reina de belleza también. Que esas son de las cosas que yo no entiendo. Ahí se ve que era tanto espiritual, porque yo puedo entender que el bullying y el rechazo a una persona un poco, se podrá decir, rústica, Ujú. pero usted es una persona elegante. Entonces, ¿cómo era que, cuando niña me imagino que seguía siendo así? ¿Cómo es que le hacían un rechazo a una persona así? No me cabe eso en la cabeza. Era algo así, o sea, y no era, o sea, mis papás siempre dieron lo mejor en cuestión de que siempre estudié en los mejores colegios, siempre tuve lo último en moda, siempre, o sea, ellos siempre ellos se dedicaron por siempre mantenerme a la moda, ¿me entiendes? Ok. Al mismo son donde iban los demás, o sea, que si a aquel le regalaban un Tamagotchi, los famosos Tamagotchi, Sí. mi papá iba al otro día y me lo compraba. Que si se estaban usando las camisas de tal marca, al otro día mi papá, o sea, no había como un motivo para decir, mira, yo no quiero juntarme con ella. Eso era lo más que me chocaba, porque yo decía, pero es que yo no entiendo por qué yo no encajo, si estamos en la misma clase social, ¿me entiendes? Estamos o sea, tenemos lo mismo, vamos a la misma escuela, ¿por qué me están rechazando? Tú sabes que tus padres sintieron y vieron eso, porque ellos se encargaban de mantenerte al mismo nivel, evitando que se siguiera propagando el bullying Así en tu mismo vida. es. Sí, Dios mío. hasta un día que yo me recuerdo que yo estaba cansada, ya yo tenía alrededor de 12 años, 11, 12 años. Yo le digo a mi papá, papi, yo quiero meterme en una escuela de modelaje, yo quiero intentar esto de modelaje, no sé. Me llamaba la atención porque a mí toda una vida me ha gustado la moda, me ha gustado los concursos de belleza. Entonces mi papá dijo, claro, claro, vamos a meterte. ¿En cuál academia? Entonces para ese tiempo había una academia muy, muy popular en San Juan. El que es de Puerto Rico sabe que la distancia de San Juan a Ponce es como aproximadamente 1 hora y 30 minutos. No sé ahora, ¿verdad? Porque hace tiempo no voy y yo sé Sí. que han mejorado las carreteras. Pero en aquel tiempo era 1 hora y 30 minutos. Y yo dije, papi, yo quiero estar en esta academia de modelaje. Y mi papá de una sin pensarlo, vente, vamos a matricularte. Wow. Entonces fuimos, me matriculan en la academia de modelaje. Y ya tú sabes, son 3 horas, 1 hora y media Y para me ir. llevaba. Y mi papá todos los sábados fielmente me llevaba, me esperaba y regresaba conmigo. ¿Y cuándo llega ese giro del modelaje a los caminos de Dios? Ahora te voy a contar. Ahí viene lo bueno. Cuando yo me meto en esta academia de modelaje, obviamente ahí no me rechazaban. ¿Por qué? Porque vieron un potencial. Entonces ahí es donde viene mi transformación. Ya a los 11 años ya me arreglaba el cabello, ya como que empecé, o sea, mi vida cambió porque ya no era la niña que jugaba con muñecas, sino que ya era la niña la cual hay que hacerle sección de fotos, ¿verdad? Hay que cuidarle el cabello, hay que ver qué ropa le queda mejor porque tiene un shooting la semana que viene, tiene una sesión de fotos la semana que viene. Ya mi vida comenzó a cambiar. ¿Qué pasa? Que cuando mi vida comienza a cambiar a este nivel, ahí es donde las personas comienzan a acercarse. Como quien dice, ay, mira, ay, tú eres fulana, la que salió en esta revista, o mira, tú eres fulana, la que ganó este certamen, porque yo concursé en varios certámenes después de eso. Bien. Certámenes locales, pero aún así uno ganaba su reputación. Pero O sea, el boxeador pelea local y después que se va a internacional. Claro. O sea, como quiera hay que ir escalando. Escalando, sí, así mismo es. Entonces, cuando ya llegan mis 14 años, todos esos años, eso fue modelaje, que si aquí para allá, que si secciones de fotos, ya yo tenía un grupo de amistades, yo tenía un grupo de amigas bastante chévere, como quien dice, pero ¿qué pasa? Que las amigas que yo tenía, ya ellas estaban en otra cosa, ya ellas a los 14 años ya bebían, Ay. ya fumaban. Eso era lo cool. Si tú bebías, ibas a una fiesta y te llevabas una cerveza o te llevabas un trago, tú eras cool. O sea, tú eras cool. Entonces ya esas amigas comenzaron ese tipo de vida. A influenciar. Y yo me dejé llevar. ¿Por qué? Wow. Porque yo decía, espérate, si les digo que no, me van a dar de codo, me van a rechazar. A sacar el círculo. Y yo no quiero eso. Yo sé lo que es estar en las sombras, como decía yo.
porque yo toda mi vida decía, yo siempre viví en la sombra, y ahora que tengo amigas, no, hello, no me puedo echar para atrás. Si ellas dicen hacer esto, vámonos por ahí. No quería volver atrás. No. Y entonces, ¿cómo llega ese momento? Ay, ay, ay. ¿Qué sucede? Que a los 14 años de edad mi papá tenía una socia, ¿verdad? Que ella sí era cristiana. Entonces me acuerdo de que había un concierto de Samuel Hernández, del adorador boricua Samuel Hernández. Invitan a mis papás. Mis papás deciden ir, dicen, no, claro, vamos a ir, pero pues yo escuchando la conversación pienso que son ellos. Porque mira, yo sí entendía que existía un Dios, pero yo no conocía a Dios. No tenía el interés de conocer a Dios, yo te soy honesta. ¿Por qué? Porque no me llamaba la atención. Yo estaba enfocada en que yo quiero ser popular, yo quiero tener amigas, yo quiero tener amigos, yo quiero salir, yo quiero esta vida que promete el mundo, que al final no da nada realmente. Nada, bueno. Entonces mis papás, me acuerdo que esa noche me dicen, no, tú vienes con nosotros. ¿Y para qué fue eso? Yo no, que yo no quiero ir. Me puse a discutir con mis papás. Porque ya a esa edad ya yo estaba comenzando a ser rebelde también, puesto porque ya yo comenzaba a beber, ya yo comenzaba a fumar, ya yo me escapaba con las amiguitas, le decía a mis papás, me voy a quedar en casa de fulanita a estudiar, y era mentira, nos íbamos ya a una discoteca. Sí. O sea, ya mi vida en sí iba por malos pasos, iba por el mal camino. Al hombre se le hace difícil ir a una discoteca menor de edad, pero a la mujer no. No, exacto. Y más cuando en tu círculo de amistades tienen hermanos mayores que... Apoyadores. Exacto. Que saben cómo vente, yo te entro, no te preocupes. Así mismo. Entonces, no, y que sacan beneficio de eso. Claro, porque también estamos consumiendo. Llevábamos dinero, no éramos... O sea, no, y que donde tú tienes a tu hermana ahí... No es que la venda, pero tú sabes que llegan muchas cosas a la mesa. Las amigas, las primas de las amigas. No, sí, así mismito es. Entonces, cuando mis papás me dicen a mí que yo voy a ir con ellos, porque ya ellos estaban mirando, o sea, mis papás no eran bobos, ellos miraban, pero no me atacaban directamente como estos padres que, te voy a meter una pela. No, o sea, yo siento que ellos sí sabían. Y ellos deciden, ¿verdad?, llevarme a este concierto, pero yo estaba en completa negación. Yo lloré para que no me llevaran. Yo me inventé que me dolía la cabeza. Mira, de todo. Y así me montaron en el carro y me llevaron a ese sitio. Wow. ¿Y qué pasó? Cuando yo llego a ese sitio, yo veo a toda esta gente adorando. Veo a todas estas personas, gente hablando en lengua, gente, tú sabes, el fuego de Dios ahí encendido. Y yo miraba todo eso y decía, pero... ¿qué es esto? Esta gente está loca, decía yo. ¿A dónde mis papás me han traído si esta gente está loca? Yo decía, porque yo veía por allá una esquina, y por el otro lado, y yo decía, pero ¿y esta gente? Y yo como que estaba asombrada porque nunca había visto algo así, ¿me entiendes? Era mi primera vez yendo a un concierto cristiano, ¿me entiendes? Y nunca había experimentado algo así. Pero ¿qué sucede? Que cuando... estamos sentados, mis papás no se sientan atrás y se sientan al frente. O sea, nosotros estamos literalmente, aquí estábamos nosotros y la tarima aquí. VIP. Ahí VIP, para variar. Yo decía, Dios mío, para variar. Entonces, ¿qué sucede? Pero me da mucha gracia porque es que uno no entiende las cosas hasta que uno está al otro lado. Así es. Entonces ahí Dios ya quería tratar conmigo. Y te voy a decir por qué. Cuando estamos ahí en esa fila, el adorador Samuel Hernández, él paraliza lo que estaba cantando, él paraliza el concierto y él comienza a caminar a donde yo estoy. Dios mío. Cuando ese hombre comienza a caminar a donde yo estoy, yo comienzo a sentir una corriente en mi cuerpo que yo temblaba por dentro, pero no se veía por fuera. Era una cosa tan extraña, como un correntón que me subí, que venía de la cabeza a los pies y yo no podía como moverme. Era como que ahí, pero con la corriente por dentro. Y él comienza a caminar a donde yo estoy. Cuando él llega a donde yo estoy, él me mira y me dice el Señor, me dice que tú eres una escogida, me dice. Tú eres una escogida mía. Y wow, por medio de tu testimonio van a llegar mucho a mis pies. Santo, aleluya. Yo comencé a llorar porque me quebrantó el Espíritu de Dios, pero yo no entendía lo que estaba sucediendo. Después de eso, como que yo salí de ese trance, ¿verdad? Del trance cuando tú estás metida con el Espíritu y de momento
tú vuelves a tu normalidad. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo dije, no entiendo este hombre, ¿qué es lo que quiso decir? Entonces le preguntaba a mis papás, pero ellos tampoco entendían, porque Claro. ellos, o sea, no entendían. Y yo me acuerdo que esa noche, eso fue de regreso a mi casa, un silencio en el carro, un O silencio. sea que ellos también fueron chocados. Ujú, Dios así es. mío. Pero te quedó en ti la intriga de ese momento y tú querías volver a sentir eso que sentiste en ese momento. Realmente lo que tenía era la curiosidad de Sí, lo que me estaba diciendo este hombre, Dios porque mío. yo decía, pero este tipo, o sea, no me conoce, me salta con eso, porque él para así de la nada y viene a donde mí. Me quedé con la duda, con la curiosidad, pero no fue de que dije, no, yo quiero investigar más, sino que como que dije, pues ya pasó, ya me sigo mi vida. Dios Y mío. seguí mi vida. Y entonces, ¿qué pasó después de ahí? Porque es que cuando queda la semilla, eso va dando poco a poco. Te digo porque mi primer encuentro con Dios fue en séptimo de primaria, que allá el curso bajito. Pero una sierva y explicaron la historia de Jesús, yo quedé impactado. Wow. Yo no te puedo decir que cuando le dije a mi mamá que yo acepté al Señor, ella me dijo, muchacho, tú eres un niño todavía, tú lo que tienes como 11 años, tú no has vivido la vida para estar de que Wow. eres cristiano. Pero ya yo estaba que en la Semana Santa, en todo eso, yo miraba los muñequitos de Jesús, ya yo tenía como una Tenían la intriga. intriga. Y al tiempo vine al camino. O sea, ¿qué Claro. pasó contigo después de ese concierto? Después de eso, vuelvo y te digo, yo seguí mi vida normal, ¿verdad? En lo mismo, cada día peor, más rebelde, en la rebeldía hasta mis 17 años. Cuando yo cumplí los 17 años, sucede algo muy impactante en mi familia. Mi papá fallece. Wow. Mi papá se enferma de cáncer, mi papá lo tienen que operar y mi papá muere. Entonces, al mi papá morir, no tan solo me afecta a mí, sino que afectó a mi mamá y toda mi familia. Mi papá era como el que unía a la familia, Sí, era como el que hacía para que todos nos reuniéramos, el que siempre estaba pendiente de todo. Entonces, a él fallecer, eso provoca un hueco en mi familia. claro. Entonces, no tan solo me afecta a mí, sino que también mi mamá es afectada y también mi hermano. Yo tengo un hermano menor que también es afectado. Pero ¿qué sucede? Que como ya yo entendía que ya yo había sufrido tanto rechazo y había sufrido también por traiciones de amigas, porque en ese transcurso hubieron amigas que también me traicionaron, había unas que yo le prestaba ropa y no me la devolvían, se las robaban, había Wow. unas que iban a mi casa y se me robaban las cosas. O sea, sucedieron ciertos eventos que comenzaron a afectar mi corazón, comenzaron a crear heridas en mi corazón. Entonces ya cuando mi papá muere, yo en vez de atravesar por lo que es el duelo, ¿verdad? Lo que yo hago es que yo me comienzo a refugiar en la bebida. Wow. Y entonces al refugiarme en la bebida, ya era como, ya se convirtió en mi estilo de vida. De lunes a domingo, Adriana estaba en algún embeleco, como decimos en Puerto Rico. Wow. Ujú. En algún drink o En alguna cosa de bebida. o en alguna actividad, en algo, pero Adriana estaba allí, jangueando, no sé cómo ustedes le dicen aquí, janguear. Sí, andar. Andando con las amigas, con los amigos, con el pariseo, la bebedera. Yo andaba en esa porque yo no podía llegar a mi casa y no podía estar sola porque yo sentía que yo me desesperaba. Yo veía que yo estaba sola en mi casa y yo no podía estar sola. No, porque tú sabes que la pérdida de un padre es como perder una protección. Claro. Entonces, como tu padre se preocupaba por protegerte, desde el momento que tú tenías el rechazo hasta como te va subiendo rebelde, él tuvo mucho cuidado. Entonces, cuando uno pierde como el padre, te digo, mi padre no está. Y yo he tenido situaciones que yo me he visto impotente porque yo cuando tenía una situación, yo Ujú. llamaba a mi padre y él me decía qué hacer. Así es. Entonces, entiendo que tú en esa etapa lo que no quería verte sola, porque el recuerdo de la falta de tu padre podía hacerte sentir. Claro, claro. Y no lo entendía en aquel momento. Inclusive yo me enojé, yo le echaba la culpa a Dios. Yo me volví a tal nivel de que yo veía a mis amigas celebrar el Día del Padre, o celebraban Navidades, o celebraban, tú sabes, épocas festivas, y yo me enojaba y le decía, Dios, tú me quitaste a mi papá, porque ellas Wow, pueden tener a su papá y yo no lo puedo tener. ¿Por qué tú me hiciste eso a mí? ¿A qué yo vine a este mundo? Yo vine aquí a sufrir.
Yo vine aquí a pasar de, tú no te das cuenta, yo le decía a Dios, que desde chiquita yo he tenido que sufrir, que mira todo lo que me han hecho. Y yo me molestaba feo. Bueno, yo le di la espalda a Dios, para más decirte.